Cuán hermoso es ese inmenso país que es Canadá. Todos ustedes tendrán una imagen muy pero muy fría de ese país, sobre todo si piensan en Alaska, si piensan en Toronto, en Montreal, en Quebec, en Regina, capital de la provincia de Saskatchewan. Pero si van a Vancouver no es así. Y hoy nosotros hemos querido traer a un cejinero que hace poco, muy poco, estuvo en Vancouver y queremos que les cuente de su gente, de sus habitantes, de ese inmenso país y de los tremendos logros que obtuvo allí en las llamadas Olimpiadas de Policías Locales y Bomberos. Para ello entonces hemos traído a Francisco Paco Amores de Gea, a quien tenemos a nuestro lado, y le damos entonces en primer lugar la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Paco, cuéntale un poco a la audiencia, porque muy pocas cosas importantes muchas veces en el mundo, sobre todo en el plano deportivo, se conocen, y esta quizá sea una de ellas. Cuéntale entonces a la audiencia qué son y cuándo se practican esas Olimpiadas. Pues las Olimpiadas de Policía y Bomberos, como tú bien decías, la periodicidad que tiene es de 2 años. Entonces, para poder acudir a las Olimpiadas necesitas primero haberte clasificado en una serie de campeonatos regionales, o en este caso nacionales y europeos. Y este año, este verano, en agosto, en las que yo he estado, las primeras que he estado han sido en Vancouver, anteriormente fueron en Adelaida, en Australia, en Quebec también, y en Barcelona. Esas han sido las anteriores, y las próximas, que serán en el año 2011 en la ciudad de Nueva York. Cuéntale un poco a la gente, porque sé que la gente se va a asombrar de los logros obtenidos por los españoles, no ya los murcianos, que también ya nos contarás. Pero ¿qué es o cuáles son las medallas, los logros que han obtenido los españoles, no solo ahora, sino en las Olimpiadas anteriores? Pues en las Olimpiadas anteriores los españoles normalmente hemos estado siempre en el medallero, clasificado entre la tercera y cuarta posición, que es un logro bastante grande porque la cantidad de deportistas que vamos de España es bastante menor que la de otros países, por ejemplo, como puede ser Australia, Reino Unido, Estados Unidos, y aún así la cantidad de medallas es bastante grande. En estas todavía no ha salido el medallero porque es un proceso, en este caso, un poco lento, no es tan rápido como en las Olimpiadas oficiales, pero también se prevé que iba a ser el tercer puesto dentro del medallero. Y si quieres que te hable un poco acerca de las Olimpiadas, en este caso, que se han batido todos los récords de participación con casi 11.000 deportistas, incluso más que en las Olimpiadas oficiales, por así llamarlas. Y en total creo que hemos sido de 65 países y 55 deportes ha habido en total, entre algunos específicos para policía y otros específicos para bomberos, y en total esos 55 deportes. Ahora bien, una curiosidad, porque tenemos entendido que los policías o los bomberos de Bilbao y de Zaragoza, y ya estás esbozando una sonrisa, hicieron algo especial para poder concurrir. Cuéntale a la audiencia. Pues lo típico de los calendarios en los que pues se salen los bomberos y los policías más musculosos,
pero yo es que como no estoy tampoco muy a favor de esas cosas, pues es una forma de financiarse el viaje, al fin y al cabo es para poder acudir, son deportistas y muy buenos, porque hay muy buenos deportistas tanto en el País Vasco como en Zaragoza, pero yo preferí utilizar otras formas para poder irme allí. ¿Cómo pudiste hacerlo? Pues sobre todo gracias, que esto sí que lo tengo que decir, y en voz alta al Ayuntamiento de Cejín, que se han portado muy bien conmigo, tanto la Concejalía de Deportes como la de Turismo, que prácticamente el poder ir a esta Olimpiada ha sido por ellos, y también una ayuda que tuve de la obra social de la CAM, de aquí de Cejín, y gracias a estas dos entidades he podido ir, más aparte luego otros gastos que sí que los he tenido que cubrir yo, pero bueno, al menos más de la mitad de todo el gasto que tenía lo he podido hacer gracias a eso, al Ayuntamiento y a la CAM. Yo decía antes, y es lo que conoce la gente de Canadá, su tremendo frío. ¿Pasaste mucho frío en Vancouver? No, el clima es distinto a lo que se conoce por estar pegado al Pacífico. Aún así es un clima más fresco que el que tenemos aquí, porque justo cuando yo llegué hubo 2 días con temperaturas máximas de 28 30 grados, yo estaba pues, muy a gusto entrenando, y para ellos esa era una ola de frío, de calor, que no tenían desde hacía más de 20 años. Rápidamente bajaron las temperaturas, pero es entre 20 y 25 grados la temperatura del verano. Sí, queda al suroeste, ¿no?, de la provincia sí. de British Columbia, con un aeropuerto que yo conocí hace más de 30 años y era espectacular, me imagino, Paco, lo que debe ser ahora, apenas a unos 7 o 8 millas de la capital sí. de Vancouver, realmente espectacular. Pero también ya hablaremos de tu disciplina deportiva, y cuéntale a la audiencia acerca de ese deporte multitudinario que es el fútbol. ¿Qué región de España o qué provincia de España fue la que representó el fútbol? Y si ocupó, no solo ya en estas últimas Olimpiadas, sino en las anteriores, algún puesto destacado. Sí, claro. El equipo de la policía local de Murcia, que en este caso obtuvo la medalla de oro dentro del grupo B, hay 2 categorías, pero muy meritorio la medalla de oro, que la jugaron contra los bomberos de Nueva York precisamente, y ya venían de obtener una medalla de plata, si no me equivoco, en las Olimpiadas de Quebec, y también ganaron el año pasado los Juegos Europeos de Policía y Bomberos que se disputaron en Pontevedra. Sí, la verdad que esa parte, la del fútbol, ha estado arrasando sí. en estas Olimpiadas sin ningún tipo de duda. Vayamos ahora a comentarle a la gente acerca de tu participación. ¿Cómo llegaste a ser seleccionado para ir a estas Olimpiadas? Pues, aunque ya mi entrenamiento viene de hace muchos años y compitiendo y todo esto, pero en este caso lo que hay que hacer primero es, para poder optar a medalla hay que clasificarse en el Campeonato de España o Europeo dentro de los 5 primeros, porque cualquier policía o cualquier bombero puede ir a las Olimpiadas, pero en el caso de que, al menos en ciclismo, en el caso de que quedara dentro de los 3 primeros, si antes no te has clasificado no tendrías la medalla. En mi caso pude hacer cuarto en el Campeonato de España de Policía y Bomberos, que se disputó en el mes de abril en la ciudad de Figueras, en Gerona, y ese fue mi pasaporte para poder ir a la Olimpiada. A partir de ahí pues seguir con el entrenamiento, muy duro porque hay que competir mucho, hay que hacer muchos kilómetros, y ha sido un año un poco estresante en ese sentido. ¿Cuántos ciclistas, no hemos nombrado todavía el deporte, entonces concurrieron representando a policías y bomberos españoles a esta última Olimpiada? Pues españoles es que es donde más nivel hay. Yo creo que de Murcia estaba yo solo en ciclismo, tanto no había nadie de mountain bike y de carretera yo solo, y en total podríamos ser unos 20, entre chicos y chicas de 20, 25. Pero la prueba del nivel que hay es que en la que yo tuve la medalla de plata,
El primero fue un bombero de Cataluña y el tercero un policía local de Madrid. Que dice que arrasaron con oro, plata y bronce. Sí, sí, sí. Y en la carrera en ruta, que es la que yo hice el cuarto lugar, pero al sprint llegamos todos a la vez con el mismo tiempo. El primero fue también un policía de Madrid y ya segundo un belga, tercero ¿de dónde era? De Nueva Caledonia, y cuarto ya que quedé yo, en el sprint todos juntos. Esa llamada allí Road Race, porque evidentemente recordarás que allí se habla el inglés, pero de los más de 2 millones de habitantes, más de la mitad no hablan inglés, sí. Porque ahora ya le contarás también a la gente esa particularidad. ¿Cuántos kilómetros tuvieron que hacer en esa road race, o sea, esa carrera de ruta? En la ruta eran alrededor de 90 kilómetros, pero en ese caso el recorrido que se hacía a mí no me beneficiaba en absoluto porque era totalmente llano. Y por el entrenamiento que yo hago y por las características que tengo, a mí me vienen mejor los recorridos que son duros, con algún puerto o con continuas subidas, bajadas, que se vaya desgastando mucho más la gente. Y ahí era totalmente llana, que se intentó con otros ciclistas que ya conocía, alguna escapada, pero no pudo ser, y el sprint no es muy fuerte, pero aún así puede hacer cuarto. Contanos un poco acerca de esta hermosísima medalla de plata, World Games, Juegos Mundiales, que tengo en mi mano, de policías y bomberos. Cuéntales un poco cómo fue entonces este criterium que tú entonces corriste. Pues el criterium es una prueba que viene de la pista. Seguro que la gente que más o menos sea aficionada al deporte o al ciclismo sí que la conocerá de la pista, y consiste en un circuito que es bastante corto, en este caso era de poco menos de 2 kilómetros, y además va por tiempo. Esta carrera tenía una duración de 45 minutos más luego 5 vueltas. 50 minutos. Hay un cronómetro en la línea de meta y cada 10 minutos suena una campana y tú sabes que hay un sprint puntuable en la siguiente vuelta. Puntúa primero, segundo y tercero. Así cada 10 minutos. Yo ahí decidí desde el principio jugármela porque me veía con fuerza, y junto con otro compañero catalán al principio, el que quedó luego medalla de oro, los dos nos escapamos casi de salida y fuimos dando relevos para una vez pasar el primero por meta y yo segundo, y luego irnos cambiando. Íbamos para así tener todos los mismos puntos. Pero claro, este compañero catalán es un ciclista, es profesional, está en un equipo continental en Barcelona, y cuando quedaba pues poco más de 10-15 kilómetros, él le quedaba muchas piernas, siguió, yo ya me quedé y me cogí el pelotón, pero con los puntos que llevamos ya de ventaja, más unos pocos que pude coger también haciendo otro sprint con el pelotón, de ahí fue que yo pudiera quedar medalla de plata. Muéstranos un poco, esa fue la camiseta que usaron entonces, que usaste en las dos carreras. Sí, este maillot el que utiliza fue a través de la Federación Murciana de Ciclismo, de su presidente Pepe Tortosa, que me dio la equipación que utiliza la selección española de ciclismo, el maillot oficial, aunque para estos mundiales ya han vuelto a cambiar de equipación. Por eso lleva la publicidad de Murcia, de la Caja de Oro del Mediterráneo y el logotipo de Cejín Turístico, para poder, dentro de lo que cabe, pues promocionar mi pueblo en cualquier parte del mundo. Quiere decir que llevaste a Cejín nada más ni nada menos que al continente americano, que es algo realmente muy importante y que nosotros también tenemos que felicitar desde aquí al concejal de deportes, a la alcaldía en general, a su alcalde, por la ayuda que te han prestado para que pudieras concurrir a estas Olimpiadas. Pero todavía sos muy joven, imagino que tenés mucha carrera por delante. Espero. Entonces la gente también querrá saber, bueno,
Paco, son las primeras Olimpiadas a las que concurre. ¿Qué tiene en mente de futuro? ¿Seguir como ciclista amateur concurriendo a este tipo de confrontaciones, de Olimpiadas, por supuesto, o en algún momento pasarte al plano profesional? No, aunque te lo agradezco por lo de la edad, pero para ser profesional yo ya tuve mi momento en el que decidí seguir estudiando y no dedicarme a ciclismo profesional, porque eso se hace con 18 o 20 años. Y seguiré compitiendo en las categorías en las que estoy, en Máster 30, y haciendo este tipo de competiciones en las que muchas veces competimos con ciclistas profesionales. El año pasado estuve en el Mundial de Ciclismo, en el Mundial de Bomberos, en París, y en la misma carrera íbamos con varios profesionales que en otros países son policías o son bomberos, tienen una excedencia, siguen con su carrera profesional como ciclistas y cuando se retiran, entonces se vuelven a incorporar al trabajo de policía. Los objetivos para este año, si me puedo clasificar, es volver a ir al Campeonato de España. El Campeonato de Europa se va a volver a hacer en España, en Valencia, para junio, y si hay suerte y las lesiones lo permiten, los Juegos Mundiales de Bomberos este año son en agosto también, pero en Corea del Sur. Así que si hay también posibilidad de, por un lado, clasificarme y luego de financiación, pues sí que me gustaría ir a Corea. Ahora, hay algo que me ha sorprendido en tus declaraciones. Tú sabes que el padre, digamos, por decirlo de alguna manera, de los Juegos Olímpicos Mundiales fue el barón Pierre de Coubertin, que decía que lo importante evidentemente es participar, pero los Juegos Olímpicos siempre llevaron como norte el hacer que las distintas delegaciones que fueran a competir fueran total y absolutamente amateur. Sin embargo, me has contado que en varias disciplinas han habido profesionales disputando estas Olimpiadas. Sí, yo el Mundial el año pasado recuerdo que había 2 corredores del Liquigas, 2 del Lampre y otro más de la France de Gé, que es un equipo francés. Y en las Olimpiadas, pues sin ir más lejos, el chaval que quedó primero en el Criterium, él es profesional, está en un equipo continental, y el que quedó tercero en el Criterium es también semiprofesional en un equipo de mountain bike de Madrid. O sea que el nivel es altísimo y tiene cabida a todo el mundo. La delegación murciana, ya salgo de la delegación española y vengo a la delegación murciana. Ya sabemos que el fútbol ha sido medalla de oro. ¿En qué otras disciplinas que tú recuerdes se ha competido representando a Murcia en estas Olimpiadas? Pues ha habido un compañero del consorcio que ha estado participando en triatlón, 3 personas en judo y ya los demás los desconozco. Aparte del fútbol, ciclismo, triatlón, judo y creo que nadie más. De Murcia habremos ido pues, el equipo de fútbol, que sí que era de más cantidad de personas, creo que alrededor de 19 o 20 jugadores, y otros 5 o 6, en total éramos muy pocos. Así que medallas para Murcia